Todos conocen la teoría Pixar. No necesita gran introducción. Trata de que todas las películas de Pixar están conectadas, coexisten en un mismo universo. Pero de lo que ahora voy a hablar en específico es de una mayor conexión entre las películas de Los Increíbles y Ratatouille, algo que muchos quizá no hayan considerado. Ustedes ya conocen los Easter eggs que hay en Ratatouille que hacen referencia a Los Increíbles. Está la escena en donde aparece Bon Voyage en el fondo, y la escena donde podemos ver que la ropa interior de Linguini es claramente mercancía de la familia de héroes. Antes de hablarles de mi teoría, trataré de explicar estos dos casos. Estos dos Easter eggs podrían decirnos que, en efecto, la película de ratón toma lugar en el mismo universo de los héroes. Es imposible que el sujeto mostrado en la película de ratón sea Bon Voyage, ya que la escena prólogo que vemos en Los Increíbles toma lugar en los años 40. Lo sabemos porque 15 años después de lo ocurrido en el prólogo, Mr. Increíble lee un periódico fechado en el 62, lo que significa que la escena de Bon Voyage toma lugar en 1947. Pero Ratatouille toma lugar en una época más actual. Lo sabemos porque se ve que en un documento donde el fallecido Cousteau firmó, tiene la fecha en el año 2004, 60 años después de que se nos introduce a Bon Voyage. Dado a esto, es claro que el personaje de fondo que vemos en Ratatouille no es Bon Voyage. Sin embargo, no podemos descartar que esté relacionado. Lo que podría explicar su parecido físico es que se trate de un familiar, un descendiente. Aún así, podemos suponer que Bon Voyage de alguna forma existe o existió en el universo de Ratatouille, porque su nombre aparece oculto en un periódico. En fin, prosigamos con el siguiente Easter egg. Al parecer hay mercancía de Los Increíbles rondando en el mundo. Esto puede explicarse de dos maneras. O Los Increíbles son un grupo de héroes ficticio en el universo de Ratatouille o, en efecto, comparten universos y es un famoso grupo de héroes que existió décadas atrás. Pero bien, de esos dos Easter eggs no es de lo que venía a hablar, no. Eso fue la introducción. Comencemos con la teoría. Si tomamos estos Easter eggs como prueba de que ambas películas están conectadas, eso significa una cosa. El mundo en donde se lleva a cabo Ratatouille está llena de gente especial, gente con poderes. En Los Increíbles, esta gente con poderes son llamados Super, y a pesar de ello, no vemos héroes en Ratatouille por ningún lado. En Los Increíbles 2, los héroes vuelven a ser legales. No tengo realmente pruebas, pero he de suponer que con los años esta iniciativa fracasó y por ello no se ven héroes en Ratatouille. Es más, si el resto de las películas Pixar están conectadas, que al final los héroes hayan tenido que volver a renunciar, explicaría por qué en otras películas tampoco aparecen. El mundo de Los Increíbles está lleno de héroes, pero no olvidemos que está lleno de villanos también. De los villanos es de lo que voy a hablar. Síndrome, Bon Voyage, el subterráneo y hasta el raptapantallas son villanos que podemos ver a lo largo de la saga de Los Increíbles. Es curioso que no necesariamente tienes que tener poderes, es decir, ser un super, para poder ser un gran villano. Me parece que todos o la mayoría de los villanos que vimos en Los Increíbles no tenían poderes. Síndrome, cuyo nombre real es Body, y Evelyn, quien controlaba raptapantallas, son los villanos principales de cada película y ninguno tenía poderes. ¿Por qué estoy hablando de todo esto?, se preguntarán. Pues bien, como ya dije, creo que los héroes tuvieron que volverse a retirar,
Y, de alguna u otra forma, los villanos también se retiraron. Sean los motivos que sean, los villanos también pueden retirarse, ¿no es así? Y al no tener poderes, eso significaría que les sería mucho más sencillo ocultarse, mezclarse para pasar desapercibidos entre las personas comunes. Ahora quiero hablar de un personaje que, si bien no está relacionado de ninguna manera en la trama de Los Increíbles, fácilmente puedes decir que forma parte de su universo. La teoría que estoy tratando de explicarles dice que entre los personajes de Ratatouille hay un ex villano. Estoy diciendo que uno de ellos fue un villano en el pasado y quizá no sea tan descabellado. Piénsenlo. ¿Quién de los empleados en el restaurante Gusteau tiene el pasado más sospechoso, el pasado más intrigante y ambiguo? Así es, ese personaje que estás pensando se llama Horst. Y como Colette nos menciona, él estuvo en prisión, pero tiene esa peculiaridad de cambiar la historia cada que le preguntan. Pero, ¿y si absolutamente todo lo que dice es verdad? Repasemos sus respuestas al responder la causa por la que fue a prisión. Defraudé una megacorporación. Asalté el segundo banco de Francia con solo un simple bolígrafo. Dañé la capa de ozono en Aviñón. Y aunque el doblaje latino lo cambió, en el idioma original en inglés, en la última respuesta dice: maté a un hombre con este pulgar. Según la teoría, este personaje era un villano capaz de cometer crímenes extraordinarios, con métodos incluso bizarros e imposibles para un humano común. Te puedo creer que al saltar a un banco con un bolígrafo, pero ¿dañar la capa de ozono de una ciudad? ¿Cómo haces algo así? Todo resultó en que al final un héroe local lo detuvo y finalmente lo arrestaron. Si tuviéramos que tratar de relacionar forzosamente a un personaje de Los Increíbles con este personaje de Ratatouille, lo más cercano es un villano que se menciona en una conversación entre Mr. Increíble y Frozono, un tal Baron von Ruthless. Somehow I managed to find cover in what does Baron von Ruthless do? Él no apareció en la película, pero sí aparece en un cómic y en Disney Infinity. De todas formas, es imposible que Horst sea el Barón von Ruthless por la diferencia de edad. También es poco probable que sean parientes porque no comparten rasgos físicos. Lo único que se parece es que ambos podrían ser alemanes. Fuera de esto, no hay nada que vincule a Horst con Los Increíbles más allá de haber sido un villano. Esa sería toda la teoría, así de simple. Horst es un villano que cumplió su condena y logró reformarse. Tomó una nueva identidad y consiguió un buen puesto como el sous-chef, el segundo al mando en uno de los restaurantes más famosos de Francia. De ser cierta esta teoría, este sería otro gran ejemplo del conocido lema de Gusteau. Cualquiera puede cocinar. Muchos son los cocineros en el restaurante Gusteau con pasados turbios y cuestionables, y sin embargo, Gusteau confiaba en su talento y no era prejuicioso con ellos ni los juzgaba por lo que hubieran sido en el pasado. ¿Por qué? Un gran artista puede provenir de cualquier lado. Esta era una nueva vida para Horst. Podría dejar su pasado criminal atrás, confiando en poder tener una vida honesta. Pero claro, todo se fue al demonio cuando, desde su perspectiva, su jefe se volvió loco y empezó a proclamar que la rata hace la comida. Al borde de las lágrimas, Horst renuncia, y después de él, lo siguen todos los demás, decepcionados e indignados por los disparates de Linguini. Después de esta escena, no se sabe qué ocurrió con ninguno de ellos. Considerando su dura vida, tomando en cuenta esta teoría, es simplemente triste, pero es eso. Solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos aquí. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.